Jorge Maromero Páez, apodado el Príncipe Payaso, fue una de las figuras más enigmáticas y atípicas del boxeo. Para muchos, su apodo representaba una burla dentro de una generación de boxeadores mexicanos que acumulaban títulos en diversas categorías, mientras él parecía tomarse el deporte con ligereza, bailando en el ring y desafiando la solemnidad tradicional del pugilismo. Su actitud despreocupada irritaba a sus colegas y detractores, quienes ansiaban verlo caer, convencidos de que su estilo irreverente no tenía cabida en un deporte tan exigente. La prensa internacional no fue más indulgente. Para muchos analistas extranjeros, Maromero era poco más que un espectáculo pasajero, un peleador excéntrico que tarde o temprano se desvanecería en el olvido. Pero el tiempo demostraría lo contrario. Detrás de su imagen de bufón y su carácter desenfadado, se ocultaba un guerrero con una determinación de acero y un talento único que lo llevaría a desafiar todas las expectativas, escribir su propio legado y grabar su nombre en la historia del boxeo. Si te apasionan las mejores peleas, los momentos más icónicos del boxeo y las historias de los guerreros que han marcado este deporte, has llegado al lugar indicado. Hoy te invitamos a revivir una de las peleas más memorables de Jorge Maromero Páez. Pero antes de comenzar, recuerda dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras crónicas. Vamos con la historia. Jorge Maromero Páez nació el 16 de diciembre de 1966 en Mexicali, Baja California, México, y desde muy joven dejó claro que su destino estaba ligado al boxeo. Sin embargo, no solo su talento natural lo distinguió, sino también su personalidad magnética y su estilo irreverente, que rompía con la rigidez y la solemnidad que caracterizaban al pugilismo tradicional. Apodado el Príncipe Payaso, Páez cautivó al público con su enfoque lúdico dentro del ring, combinando técnica, velocidad y un carisma inigualable que dividía opiniones. Mientras unos lo idolatraban, otros lo consideraban una burla para el deporte. A lo largo de su carrera, Maromero enfrentó desafíos constantes y críticas implacables. Para muchos, era solo un peleador excéntrico, sin el nivel necesario para consolidarse en la élite. Sin embargo, con una determinación inquebrantable y un esfuerzo incansable, demostró que su estilo extravagante no solo era un espectáculo, sino también una fórmula efectiva para ganar peleas y títulos. Su capacidad para conectar con la audiencia y su innegable talento lo llevaron a convertirse en campeón mundial, callando a sus detractores y asegurando su lugar en la historia del boxeo. Uno de los capítulos más intensos de su carrera llegó el 13 de enero de 1997, cuando subió al cuadrilátero del Great Western Forum de Inglewood para enfrentar a Julian Wheeler por segunda vez. Con el título continental de las Américas en la categoría Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en juego, Páez tenía la oportunidad de redimirse tras haber sido derrotado en su primer enfrentamiento con Wheeler apenas 3 meses antes. Para él, aquella derrota no era más que un tropiezo, y estaba decidido a demostrarlo con su actuación en el ring. Desde el primer campanazo, la intensidad del combate quedó clara. Ambos peleadores entraron al cuadrilátero con energía desbordante, intercambiando golpes explosivos en una batalla donde ninguno estaba dispuesto a ceder terreno. La arena, repleta de fanáticos expectantes, vibraba con cada impacto, mientras Páez y Wheeler peleaban con una ferocidad que convertía cada asalto en un espectáculo inolvidable.
los rounds intermedios, la pelea adoptó un tono más táctico. Páez, fiel a su estilo dinámico, se movía con destreza, esquivando golpes peligrosos y contraatacando con combinaciones certeras. Sin embargo, Wheeler no se quedó atrás. Con una pegada sólida, conectó golpes que dejaron marcas visibles en el rostro del mexicano, poniendo a prueba su resistencia y su capacidad de recuperación. A medida que la pelea llegaba a sus momentos decisivos, la intensidad se disparó. Ambos boxeadores sabían que el desenlace estaba cerca y buscaron con todo su arsenal el golpe que inclinara la balanza a su favor. Páez, con su característico estilo aguerrido, logró conectar impactos significativos que dejaron en claro su dominio en los últimos asaltos. El público, de pie, presenciaba un cierre de combate electrizante en el que ninguno de los dos quería dar un paso atrás. Cuando sonó la campana final, la incertidumbre se apoderó del recinto. La pelea había sido reñida, con momentos de dominio para ambos pugilistas. Pero cuando se anunciaron las tarjetas de los jueces, el veredicto quedó claro. Jorge Maromero Páez se llevó la victoria por decisión dividida, sorprendiendo al mundo del boxeo y reafirmando su legado como uno de los peleadores más impredecibles y carismáticos de su época. Con este triunfo, Páez no solo se vengó de su derrota anterior, sino que también dejó en claro que, más allá de su estilo excéntrico, su lugar en la historia del boxeo estaba bien ganado. Forjado en la adversidad y en el fuego de combates épicos, Jorge Maromero Páez supo abrirse camino en el mundo del boxeo, enfrentando rivales de alto calibre. Uno de los enfrentamientos más memorables de su carrera fue contra Jorge Coca Ramírez, un oponente de gran renombre en la escena pugilística. Ramírez ya había consolidado su estatus dentro del deporte gracias a su impresionante historial, que incluía los títulos de campeón nacional superpluma y campeón continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo. Mientras tanto, Maromero, en la cúspide de su carrera, ostentaba el título mundial de peso pluma, el cual había defendido exitosamente en 8 ocasiones, incluso logrando unificar el cinturón con la Organización Mundial de Boxeo. El 8 de marzo de 1991, en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, México, ambos guerreros se encontraron en un duelo que, aunque no tenía un campeonato en juego, poseía el prestigio y la intensidad de una pelea de campeonato mundial. Más de 10,000 espectadores abarrotaron la arena,
ansiosos por ver quién se impondría en este choque de titanes. La tensión era palpable, y los dos púgiles sabían que más allá del honor y la gloria, una recompensa económica considerable aguardaba al ganador. Desde el primer campanazo, la pelea desbordó intensidad. Páez, fiel a su estilo inconfundible, bailaba sobre el ring, esquivando golpes y conectando con una precisión letal. Ramírez, por su parte, no se dejó intimidar y respondió con combinaciones afiladas, lanzando jabs y cruzados con la intención de minar la resistencia del baja californiano. El primer round terminó con chispas en el aire, ya que, además del intercambio de golpes, los tocayos se cruzaron miradas y palabras desafiantes, encendiendo aún más la batalla. Con el transcurrir de los asaltos, Maromero parecía comenzar a imponer su ritmo, pero el experimentado Ramírez no estaba dispuesto a ceder terreno. Sus golpes encontraron destino en el rostro del excampeón mundial, y para el cuarto asalto, el ojo derecho de Páez comenzó a inflamarse peligrosamente, limitando su visión. El combate se tornó una verdadera prueba de resistencia y estrategia. Consciente de que la pelea podría escaparse de sus manos, Páez ajustó su estrategia a partir del quinto round. Cambió a guardia zurda y comenzó a acelerar el ritmo del combate, presionando con jabs certeros y aumentando su volumen de golpes. Se apropió del centro del ring, plantándose con firmeza como un monarca en su trono, mientras desgastaba la movilidad de Ramírez con cada impacto bien dirigido. El sonorense seguía siendo peligroso, pero su dinamismo disminuía a medida que avanzaba la contienda. En la recta final, Maromero utilizó las cuerdas a su favor, invitando a Ramírez a un duelo cuerpo a cuerpo en la corta distancia, donde su agilidad y reflejos marcaron la diferencia. Ramírez comenzó a volverse predecible, y Páez aprovechó cada descuido para conectar golpes contundentes. Los últimos instantes del combate fueron electrizantes, con ambos guerreros lanzando golpes sin tregua en un intento desesperado por inclinar la balanza a su favor. Tras una guerra sin cuartel, ninguno de los dos logró mandar a la lona al otro, y la pelea llegó hasta las tarjetas de los jueces.
Para muchos, un empate habría sido el resultado más justo, pero los jueces vieron a Páez como el peleador más activo y efectivo en los asaltos decisivos, otorgándole la victoria por decisión. Aunque Ramírez no estuvo de acuerdo con el veredicto, la batalla dejó claro que la rivalidad entre ambos estaba lejos de terminar. El destino los volvería a cruzar 9 años después, pero esta vez, el escenario sería Fresno, California. Sin embargo, en esa ocasión, el desenlace sería mucho más contundente. Maromero Páez no dejó espacio para la polémica y terminó con las aspiraciones de Ramírez en el quinto asalto, conectando un nocaut fulminante que puso punto final a su rivalidad. 2 peleas, 2 historias distintas, pero un solo nombre que se grabó con fuego en la memoria del boxeo: Jorge Maromero Páez. Un año antes de su enfrentamiento contra Jorge Coca Ramírez, Jorge Maromero Páez se vio envuelto en un reto inusual. Un combate que trascendía el mero enfrentamiento pugilístico para convertirse en un espectáculo mediático de alto voltaje. Su oponente, Troy Dorsey, apodado El Aniquilador, no solo era un boxeador de gran resistencia, sino también un campeón mundial en karate y kickboxing, entrenado nada menos que por la leyenda del cine de acción y las artes marciales, Chuck Norris. El 4 de febrero de 1990, en el imponente Hilton Hotel de Las Vegas, el cuadrilátero se convirtió en el escenario de esta batalla donde estaría en juego el Campeonato Mundial de Peso Pluma de la Federación Internacional de Boxeo, FIBE. La atmósfera era electrizante, los reflectores iluminaban el ring como si fuera una arena de gladiadores y el público contenía la respiración, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo histórico. Apenas sonó la campana inicial, Páez se lanzó como un guerrero en busca de su presa. Su agilidad, combinada con una intensidad feroz, dejó en claro desde el primer asalto que él sería quien dictara el ritmo de la pelea. Con movimientos precisos y un instinto depredador, conectó golpes certeros mientras la multitud reaccionaba con cada impacto. El segundo asalto trajo consigo un momento clave. Una ráfaga de golpes explosivos de Maromero hizo tambalear a Dorsey, quien trató de mantenerse en pie ante la arremetida del mexicano. Pero la diferencia de velocidad y precisión era evidente. Páez comenzaba a leer los movimientos de su rival, encontrando grietas en su defensa y atacando con una mezcla de técnica y agresividad. Conforme avanzaban los asaltos, Dorsey intentó responder con ataques aislados, pero simplemente no pudo igualar la intensidad de Páez. En el quinto y sexto asalto, el mexicano aumentó la presión, conectando golpes que resonaban como truenos en el cuadrilátero, haciendo que la multitud estallara en ovaciones.
Para el séptimo asalto, el desgaste en Dorsey era evidente. Su rostro marcado y su respiración entrecortada reflejaban la fatiga acumulada. Pero aunque intentó aferrarse a la pelea, Maromero no le dio espacio para recuperarse. Cada movimiento del mexicano era calculado. Cada golpe tenía una intención clara: desmoronar la resistencia de su adversario. En el noveno asalto, Dorsey se encontraba acorralado, obligado a soportar la embestida de un maromero, que se crecía con cada segundo. El árbitro tuvo que intervenir en varias ocasiones, asegurándose de que el estadounidense aún podía continuar. Pero la balanza ya estaba inclinada. Al llegar al 10º asalto, no quedaban dudas. Maromero estaba en su mejor momento, desplegando una exhibición de talento y resistencia que dejó al público al borde de sus asientos. Aunque Dorsey intentó mantenerse en pie, era evidente que el combate se le escapaba de las manos. El 12º y último asalto fue una demostración de maestría boxística. Páez, confiado y seguro de su victoria, castigó con precisión quirúrgica a un rival que solo podía resistir el castigo. La multitud rugió con cada golpe, ovacionando al mexicano, que había convertido la pelea en un espectáculo inolvidable. Cuando sonó la campana final, todos sabían que Maromero era el vencedor. Todos, excepto Troy Dorsey, quien parecía el único en la arena que no había recibido el mensaje. Solo cuando el árbitro alzaba la mano del mexicano como el indiscutible ganador, el estadounidense pareció finalmente comprender la magnitud de su derrota. Antes de continuar con más batallas épicas de Jorge Páez, quiero saber tu opinión. ¿Cuál crees que fue la mejor pelea del Maromero? Déjala en los comentarios y hagamos que la discusión cobre vida. Y no olvides suscribirte a Boxeo de Élite, tu canal favorito para revivir las mejores guerras dentro del ring. Tras su victoria sobre Troy Dorsey, Jorge Páez tenía la mira puesta en otro título mundial. En la cúspide de su carrera, el carismático boxeador mexicano buscaba desafíos más grandes, y aunque había nombres interesantes en el horizonte, uno en particular volvió a cruzarse en su camino: Louis Espinosa, un viejo conocido que ansiaba una revancha. Para Páez, la idea de repetir un combate contra Espinosa no era prioridad. Ya lo había vencido antes y prefería explorar nuevos horizontes. Sin embargo, el espíritu guerrero del Maromero no le permitía rechazar ningún reto, y Espinosa no era un rival cualquiera. Louis Espinosa, un feroz boxeador estadounidense de raíces mexicanas, había seguido cada paso de la carrera de Páez desde su primer enfrentamiento. Aquella derrota lo había marcado, y el deseo de revancha ardía en su interior como una llama inextinguible. Espinosa, conocido por su técnica refinada y su inquebrantable tenacidad,
Vio en esta pelea la oportunidad de salvar su orgullo y recuperar lo que sentía que le pertenecía. La noticia de la revancha entre Páez y Espinosa sacudió el mundo del boxeo. Su primer combate había sido una batalla memorable, y el anuncio de una segunda entrega despertó el entusiasmo de los aficionados. El público recordaba el estilo impredecible de Maromero, sus movimientos únicos y su capacidad de desconcertar a sus oponentes con su particular forma de pelear. Para Espinosa, este combate era algo más que un título en juego. Era una cuestión de honor. Para Páez, era la oportunidad de reafirmar su dominio y silenciar cualquier duda sobre su victoria anterior. El 7 de abril de 1990, en el legendario Hotel Hilton de Las Vegas, los reflectores volvieron a encenderse para un nuevo capítulo en la historia del boxeo. En disputa estaban los títulos mundiales de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, y de la Organización Mundial de Boxeo, OMB. Desde el primer instante, la tensión se palpaba en el aire. El rugido del público era ensordecedor, y cuando sonó la campana, ambos guerreros saltaron al combate con todo su arsenal. Páez se movía con la agilidad de un felino, esquivando los primeros ataques de Espinosa, quien entró con agresividad, lanzando golpes con la furia de un huracán. Pero el maromero, con su estilo único y desconcertante, comenzó a conectar golpes desde ángulos inesperados, estableciendo su ritmo desde el principio. Cada combinación que soltaba era un recordatorio de por qué era el campeón, mientras Espinosa buscaba adaptarse y encontrar su momento en la pelea. A medida que avanzaban los asaltos, el desgaste comenzó a hacerse evidente. Ambos boxeadores habían entregado todo, pero su determinación seguía intacta. Espinosa, con su característico estilo técnico, logró conectar golpes sólidos que resonaron en el recinto, haciendo que las gradas vibraran con cada impacto. Sin embargo, Páez no retrocedió ni un solo paso. Con una defensa astuta y contraataques milimétricamente calculados, el mexicano siguió dictando el ritmo del combate. Cada golpe que recibía parecía hacerlo más fuerte, como si cada intercambio fuera un combustible que alimentaba su espíritu de guerrero. El combate se transformó en una guerra de desgaste, donde ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. El público estaba de pie, sabiendo que estaban presenciando una batalla que quedaría en la historia. La última ronda fue un espectáculo en su máxima expresión. Espinosa sabía que no tenía otra opción más que ir con todo, así que lanzó una ofensiva desesperada, buscando un knockout que le diera la victoria en los últimos segundos. Pero Páez, con la astucia y experiencia de un verdadero campeón, evadió con movimientos calculados y respondió con combinaciones certeras que impactaban con fuerza en su rival. Cada golpe del maromero hacía eco en la arena, como si estuviera escribiendo su victoria con puños de acero. Cuando la campana final sonó, el veredicto estaba claro.
Jorge Páez había impuesto su dominio, controlando el ritmo de la pelea desde el inicio hasta el último segundo. El árbitro alzó su mano y el maromero fue declarado vencedor una vez más. Pero su victoria no solo significaba la retención de sus títulos, era un testimonio de su habilidad, resistencia y tenacidad ante un rival formidable. Una vez más, el boxeo había sido testigo de una auténtica guerra, y Jorge Páez, con su inconfundible estilo, salió del cuadrilátero con la cabeza en alto y su legado aún más sólido. Para inicios del nuevo milenio, Jorge Maromero Páez ya era una leyenda viviente. Su nombre estaba grabado en la historia del boxeo, pero muchos se preguntaban si aún conservaba el poder y la explosividad que lo habían convertido en un fenómeno años atrás. El anuncio de un combate contra Tom Johnson, un guerrero incansable y experimentado, despertó el interés de los aficionados. No había títulos en juego, pero el honor y la gloria estaban sobre la mesa. Desde la perspectiva de Tom Johnson, Páez era un enigma. No solo por su personalidad carismática y su estilo poco ortodoxo, sino porque era un boxeador que desafió las reglas tradicionales del pugilismo. Johnson, un hombre de disciplina, técnica y estrategia, comprendía que enfrentarse al maromero significaba prepararse para lo inesperado. No bastaba con la fuerza bruta, se necesitaba astucia, adaptabilidad y una mente fría. Por su parte, Páez prometió un espectáculo, como siempre lo hacía. Para él, el boxeo era un arte y el ring, su escenario. Johnson, en cambio, apostaba por la técnica y la experiencia, convencido de que su estilo metódico y estructurado podía imponerse sobre la extravagancia de su rival. El combate se programó para el 22 de febrero de 2002 en el Palace Indian Gaming Center, en Lemoore, Estados Unidos. Ambos boxeadores sabían que se encontraban en las últimas etapas de sus carreras, y este enfrentamiento representaba la oportunidad de cerrar con broche de oro sus años en el cuadrilátero. Cuando la campana sonó, ambos guerreros se movieron con cautela, como dos felinos midiendo a su presa. Johnson intentó imponer su jab desde el inicio, buscando controlar el centro del ring con su precisión y experiencia. Pero Páez, fiel a su estilo escurridizo y sorpresivo, comenzó a desplazarse con fluidez, lanzando fintas y probando distintos ángulos de ataque. La acción no tardó en intensificarse. Johnson conectó golpes sólidos, mostrando su potencia y precisión, pero Maromero no se quedó atrás. Con su característica velocidad, respondió con combinaciones explosivas, esquivando con destreza los ataques de su rival. Cada movimiento suyo parecía diseñado para desconcertar a Johnson, cambiando constantemente de guardia y lanzando golpes desde posiciones impredecibles. El primer asalto terminó en un frenético intercambio de golpes, con ambos boxeadores dejando claro que la pelea estaba lejos de decidirse. Al regresar a sus esquinas, los entrenadores les dieron instrucciones precisas, sabiendo que el siguiente round podía marcar la diferencia.
Desde el inicio del segundo asalto, la intensidad aumentó considerablemente. Páez, consciente de su ventaja en velocidad y agilidad, presionó a Johnson sin darle espacio para respirar. Su ofensiva era cada vez más precisa y efectiva, mientras que su rival intentaba mantener la compostura y responder con golpes de poder. Sin embargo, el dominio de Páez se hacía evidente. Con cada golpe que conectaba, podía oler la debilidad de Johnson, quien comenzaba a mostrar signos de agotamiento y desgaste. El público lo notó y rugió con cada impacto, sabiendo que el desenlace estaba cerca. Entonces, llegó el momento decisivo. Con un golpe devastador, Páez derribó a Johnson con autoridad, enviándolo a la lona de manera fulminante. El árbitro intervino de inmediato, y tras ver que Johnson no estaba en condiciones de continuar, detuvo el combate y decretó la victoria de Páez por nocaut técnico. En un instante, el inconfundible estilo del maromero había dejado huella una vez más. Con su combinación de velocidad, astucia y ferocidad, había demostrado que aún tenía pólvora en los puños y que su nombre seguiría resonando en la memoria de los aficionados al boxeo. El combate no solo representó una victoria más en su historial, sino un recordatorio de por qué Jorge Páez se había ganado el respeto y la admiración del mundo del boxeo. Aunque el final de su carrera estaba cerca, su legado estaba más vivo que nunca. El orgullo de Nueva Jersey, Tracy Spann, conocido como el Espartano, se había ganado una reputación como un guerrero indomable, un boxeador que jamás retrocedía ante la adversidad. Pero en la esquina opuesta lo esperaba Jorge Maromero Páez, el príncipe payaso. Un peleador que desafiaba todas las normas, un artista del cuadrilátero que, aunque no tomaba en serio los títulos ni las etiquetas, peleaba con un fuego inextinguible que dejaba claro que había nacido para esto. Para la prensa estadounidense, este choque de estilos era un festín mediático. La eterna rivalidad entre México y Estados Unidos, alimentada por la historia y la cultura, encontraba en el boxeo su escenario perfecto. Spann representaba la disciplina, la fuerza y el espíritu de lucha inquebrantable, mientras que Páez encarnaba la creatividad, la irreverencia y el talento puro. Sin embargo, el mexicano nunca se sintió cómodo con esta narrativa simplista. Para él, el boxeo no era un símbolo de conflictos geopolíticos, sino una forma de expresión, una manifestación personal de destreza y pasión. Quería que se respetara su patria, sí, pero también anhelaba ser reconocido por su estilo único, su individualidad y su capacidad de trascender fronteras. Las críticas no tardaron en llegar. Algunos lo señalaban por su actitud desenfadada, acusándolo de falta de seriedad, mientras que otros lo aplaudían por su autenticidad y valentía para romper con los moldes establecidos. Mientras tanto, Spann se mantenía imperturbable, preparándose con la misma disciplina y determinación que lo habían llevado hasta ahí. Para él, Páez no era más que otro obstáculo en su camino a la gloria. El enfrentamiento quedó pactado para el 14 de junio de 1991, en el Arco Arena de Sacramento, Estados Unidos. Desde el primer tañido de la campana, ambos púgiles comenzaron midiendo distancias, como dos gladiadores analizando a su oponente antes del primer ataque. Páez se movía con la agilidad de un felino, lanzando combinaciones afiladas que buscaban desestabilizar a Spann. Este, por su parte,
Intentaba imponer su jab y controlar el ritmo del combate, pero cada intento era frustrado por los veloces contragolpes del mexicano. Entonces, en el tercer asalto, el rumbo de la pelea cambió drásticamente. Spann conectó un golpe certero que mandó a Páez a la lona, dejando a los aficionados boquiabiertos. Pero si algo caracterizaba al maromero, era su resistencia y su espíritu indomable. Se levantó de inmediato, con la mirada encendida, listo para continuar la batalla. That was a good shot. He caught it. Well, you got to shoot. And Spann lands again. To be trading punches with. And now it's stopped after he got up from the knockdown. And Spann lands it up. It's a great first round for Jorge. Probably the second time in his career in the third round. He had a very point to let Spann throw off a little steam right here and miss those punches. It takes a lot. Páez lands. Oh, terrible. El combate siguió siendo intenso y parejo, con ambos boxeadores dejando cada gota de sudor en el ring. Sin embargo, en el sexto round, un momento polémico cambió las cosas. Páez fue penalizado por sostener su guante en el rostro de Spann durante un clinch, lo que le otorgó una ligera ventaja en las tarjetas al estadounidense. Aún así, el mexicano no bajó el ritmo. He's got to start going to the body more, really. On the other hand, Spann has been able to be landed by Páez on Spann. Not really. Spann able to land. Now he's going hard lefts to the body. They just banged heads a little bit in there. And pushes him down. Watch. Here goes the. There was no knockdown when Páez was dropped in the third round by Tracy Spann. That eye. Target practice. That's what he's aiming for. Para el octavo asalto, Páez tomó el control absoluto del combate. Golpes al cuerpo, combinaciones certeras al rostro, fintas que desconcertaban a Spann. Todo parecía salirle a la perfección. Su rival, visiblemente fatigado y con menos capacidad de respuesta, intentaba resistir, pero el maromero lo tenía completamente dominado. En el noveno round, la presión sobre Spann se volvió insoportable. Aunque ambos boxeadores luchaban con el corazón en la mano, la diferencia era notoria. Páez seguía atacando con precisión quirúrgica, mientras que Spann apenas lograba mantenerse en pie. Finalmente, tras 10 rounds de pura adrenalina, los jueces dieron su veredicto. Jorge Maromero. Páez había ganado por decisión mayoritaria. Tracy Spann telling him. With the jab, crouching down his pie again. Terry Smith screamed out. Páez landing on Tracy Spann. 30 seconds to... Páez with the bolo fake, and that's it. What a fight. Páez. Tony Lopez, who would you score the fight for? Su victoria no solo era un reflejo de su talento y técnica, sino también de su inquebrantable espíritu de guerrero. La ovación del público no se hizo esperar. Páez había demostrado, una vez más, que su estilo único y su pasión por el boxeo lo convertían en una de las figuras más memorables del deporte. En cada golpe, en cada esquive, el príncipe payaso dejó en claro que, más allá de nacionalidades y etiquetas, su verdadero legado era el arte del boxeo en su máxima expresión. Si había algo seguro en el mundo del boxeo, era que Jorge Maromero Páez jamás rehuía un combate. Con el espíritu de un verdadero guerrero, aceptaba cualquier desafío sin titubear, sin importar quién estuviera al otro lado del ring. Esta vez,
El retador era Eric Madrid, un joven nacido en Los Ángeles que se hacía llamar La Puñalada de Barrio. Madrid había forjado su nombre en peleas callejeras y en circuitos locales, cultivando una reputación de peleador tenaz y aguerrido. Su confianza en sí mismo era inquebrantable, pero había un detalle que no podía ignorarse. Jamás había enfrentado a un boxeador de élite. Sin embargo, la inexperiencia no lo intimidó. Con la audacia propia de un novato, lanzó declaraciones desafiantes contra Páez, subestimando el talento del mexicano y convencido de que su agresividad y actitud serían suficientes para salir victorioso. Pero el cuadrilátero no perdona la arrogancia, y enfrentarse a un hombre con la trayectoria y astucia de Páez podía ser un error costoso. Las advertencias no faltaron, pero Madrid, cegado por su orgullo, las desechó como si fueran simples murmullos en el viento. Mientras el día del combate se acercaba, la expectación crecía como una tormenta en el horizonte. Madrid continuaba provocando, convencido de que tenía lo necesario para derribar al príncipe payaso. Pero Páez no era solo un boxeador con talento, era un artista del ring, un maestro de la sorpresa, alguien que convertía cada pelea en un espectáculo inolvidable. La pelea se pactó para el 13 de septiembre de 1993 en el Great Western Forum de Inglewood. No había un título en juego, pero sí el honor y la credibilidad de Madrid, quien intentaba demostrar que pertenecía a la élite del boxeo. Desde el campanazo inicial, Páez dejó claro que su apodo de Príncipe Payaso no era solo un nombre llamativo, sino una declaración de estilo. Su boxeo era una danza hipnótica, una mezcla de fintas extravagantes y movimientos perfectamente calculados. Con una sonrisa desafiante, esquivaba los golpes de Madrid con una fluidez casi burlona, como si estuviera bailando al ritmo de una melodía que solo él podía escuchar. Mientras Madrid lanzaba golpes con desesperación, Páez jugaba con la distancia, deslizándose por el ring con maestría. Cada esquive y cada contragolpe eran una obra de arte, una exhibición que arrancaba vítores del público. La diferencia de nivel era evidente, pero el mexicano no tenía prisa por terminar la contienda. Disfrutaba del momento, saboreando cada segundo mientras Madrid se perdía en su propia frustración. Pero en el segundo asalto, el espectáculo dio paso al castigo. Páez decidió que era momento de dejar la diversión a un lado y demostrar por qué era un campeón. Con un cambio repentino en su enfoque, comenzó a conectar golpes certeros y demoledores, atacando con precisión quirúrgica. Cada impacto era un recordatorio de que la experiencia siempre supera a la arrogancia. Madrid, aunque valiente, comenzó a tambalearse, su confianza inicial desmoronándose golpe a golpe. El tercer round fue el punto de quiebre. Páez, con su característico instinto asesino, desmanteló la defensa de Madrid con una combinación feroz. El joven californiano, que al inicio del combate irradiaba confianza, ahora se encontraba contra las cuerdas, con la mirada perdida y el cuerpo debilitado. El público, atónito, observaba cómo la pelea que parecía tener tintes de espectáculo se transformaba en una lucha por la supervivencia. Pero Madrid no quería rendirse. Con el rostro marcado por el castigo, se mantuvo en pie, aferrándose a la mínima esperanza de revertir la situación. El árbitro, sin embargo, veía lo que el boxeador no quería aceptar. Sus fuerzas se agotaban y su resistencia estaba al límite.
Para el cuarto asalto, el desenlace era inevitable. Madrid estaba exhausto, y Páez lo sabía. Pero en lugar de buscar un knockout brutal, el mexicano mostró un lado inesperado: la compasión. Golpeaba con menos intensidad, dándole la oportunidad a su rival de terminar la pelea con algo de dignidad. Madrid había demostrado corazón, y eso era algo que Páez podía respetar. Finalmente, la esquina de Madrid tomó la decisión que el joven peleador no quería aceptar. Lanzaron la toalla. La pelea terminó con una victoria por nocaut técnico para Jorge Maromero Páez. Quien no solo había ganado el combate, sino que también había dejado una lección sobre respeto, humildad y la diferencia entre la confianza y la experiencia real en el cuadrilátero. Así concluyó este duelo, una pelea que no solo reafirmó la grandeza de Páez, sino que también marcó el aprendizaje de un joven guerrero que, aunque valiente, había subestimado a un verdadero maestro. Y con esto llegamos al final de nuestra cartelera estelar. Si quieres seguir disfrutando de los mejores combates, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre estas peleas y activar las notificaciones.